Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por la sintonía, sobre todo gracias al Señor que nos da esta oportunidad, este privilegio y nos concede esta conexión para pasar este tiempo en la palabra, ahora descubriendo cómo conocer la voluntad de Dios, cómo descubrir la voluntad de Dios para cada uno. Dice la Biblia que nosotros podemos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Después de este anuncio, entramos en el tema. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Para comenzar, quiero leer lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 40, la siguiente verdad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El rey David escribió esta verdad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer y vivir en el centro de la voluntad divina es una experiencia sublime. Conocer la voluntad de Dios, descubrir el propósito, el plan, lo que Él tiene guardado para cada uno es glorioso. La voluntad de Dios está escrita en la palabra para la iglesia en general, para la congregación, para el pueblo de Dios, para sus hijos en general. Pero en lo particular, en lo específico, en lo individual, el Señor también tiene un proyecto, no solo para su iglesia, sino para usted y para mí, individualmente. De manera que el trabajar para descubrir la voluntad de Dios es una de las tareas más importante que nos toca. Vamos a comenzar primero leyendo lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Descubrir cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es una de las asignaturas más hermosas y gloriosas que el Espíritu Santo nos da. Porque tenemos una tarea por delante, así como en la vida natural, descubrir nuestras habilidades, nuestros talentos naturales para poder estudiar y prepararnos para una profesión. También cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo, el Señor nos capacitó e puso en nosotros sus dones para hacer su voluntad. La voluntad de Dios que Él tiene asignada para nosotros como creyentes, en lo general, es que llevemos las buenas nuevas, es que hagamos su voluntad, que cumplamos su propósito. Pero individualmente cada uno tiene un llamado. Cada uno tiene una obligación, tiene una tarea que hacer. Entonces, ¿cómo descubrir cuál es? Le doy gracias a Dios que hace como unos 40 años o más leí un libro que me ayudó muchísimo. Se llamaba 3 señales seguras. A lo mejor en Google está. 3 señales seguras. El autor se llama Bob Mumford. Búsquelo si usted tiene tiempo. Bob Mumford. Es un manual que me ayudó muchísimo en mis años formativos. Yo creo que fue unos 45 años fácil. Me ayudó mucho porque me afané, me preocupé en buscar, en descubrir cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Han pasado 50 años de caminar con el Señor y nada satisface más el corazón del Padre y el corazón de un hijo de Dios, el estar en el centro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, estar frente a esta cámara, compartir esta palabra, era parte del propósito de Dios. O sea, estoy en el centro de la voluntad de Dios.
porque Él me habló que iba a cumplir esta tarea y la estoy cumpliendo. Ahora, si en mi obstinación y mi tosudez yo desobedezco y no me vengo a Chile hace 15 años, no estoy aquí. Dios me habló y me mostró que debíamos regresar a Chile el año 2004 y me habló y me mostró su voluntad. Entonces, orando, dice la Biblia, el apóstol Pablo enseña el camino. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Significa que hay que orar, hay que rendirse como una ofrenda, un sacrificio vivo. Dice la Escritura que es vuestro culto racional, o sea, la devoción. En otras palabras, voy a usar una palabra bíblica que se usó mucho antes, que ya no se usa: consagración, dedicación, entrega a un propósito divino. Yo le dije: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor nos dijo: la voluntad mía está en Chile. Nos mandó a Chile. De manera que cumplir aquí la voluntad de Dios es lo más glorioso. No significa que no estaba en el centro de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo puso en mi corazón el orar. Fui al templo a orar, me pasé un día orando y el Señor me habló que debíamos regresar a Chile. Ahora, ¿qué significa no os conforméis a este siglo? No vivan de acuerdo a los reglamentos, a las leyes y a la forma de vida del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claro, yo les quiero decir, todo el mundo decía: Josué está loco, pastor Josué está loco. ¿Cómo se le ocurre irse a Chile? En Chile no va a tener lo que tiene aquí en Estados Unidos, el nivel de vida. Bueno, quiero decirle que estamos más bendecidos que nunca, en toda área. Porque estar en el centro de la voluntad de Dios implica que el cielo se abre y, tal como dice el Espíritu Santo el día que Jesús fue bautizado: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Se complace el Señor? Sino en otra cosa, sino en que se haga su voluntad. Entonces, el camino comienza aquí. Primero, dedicarse a orar, a buscar en la palabra la respuesta del Señor, renovar la mente, porque ¿a quién se le va a ocurrir después de vivir 21 años en Estados Unidos decir: bueno, me voy a Chile? Era la voluntad del Señor, era el plan de Dios, salir de regreso para cumplir un propósito aquí en Chile. Dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios me habló a mi espíritu, me habló proféticamente y me habló por la palabra. No voy a entrar en los detalles en qué palabra me habló, pero me habló que debía regresar. Ahora, quiero decirle lo siguiente: lo primero que debemos tomar es la palabra. La palabra de Dios es el orden que Él estableció. Jesús dijo algo muy importante aquí en Juan capítulo 6. A ver si lo encuentro. Juan capítulo 6 dice así, verso 38. Fíjese y preste atención a lo que Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vino el Señor no para cumplir sus planes, sino los planes del Padre. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, mi amado Hijo de Dios bendito, no nacemos de nuevo, empezamos una nueva vida para seguir con nuestros propios proyectos, para hacer nuestros propios planes, para cumplir nuestras propias ambiciones, sueños y anhelos. Por muy hermosos que sean, Dios puede trastocar, puede cambiar esa carrera universitaria, puede cambiar ese negocio próspero para el propósito de Él, pero tienes que renunciar. Jesús dice: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estamos en el camino con el Señor, en este camino santo, bendito, de la buena noticia, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos escogió. Entonces, ahora lo voy a cambiar. Hemos nacido de nuevo, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos escogió. Luego dice el verso 39, y esta es la voluntad del que nos escogió, del que me envió, dice Jesús, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Más específicamente, tenía que cumplir el propósito del Padre en la salvación de los que Él había escogido. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. La voluntad de Dios es que no nos perdamos, ¿verdad?
que no seamos de perdición, sino seamos de salvación. Que seamos una conexión para la gente, un canal de bendición, porque somos bendecidos para bendecir. Luego, el verso 40. Sigue Jesús especificando, aclarando la voluntad del Padre para él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús tenía claro cuál era el plan de Dios. Él había escuchado al Padre. Decía, yo he descendido del cielo para hacer mi voluntad. La voluntad del Padre es que lo que me da no pierda yo nada. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos un canal de bendición para otros. Seamos un medio para que otros vengan a conocer la grandeza del Señor. Dios nos escogió para que se cumpla su voluntad en nosotros y para eso nos capacitó y nos dio dones del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo y Pedro entendieron cuál era la voluntad de Dios en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice que Pablo estaba reunido con algunos hermanos, profetas, maestros, y dijo el Espíritu Santo en el capítulo 13 de Hechos, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo de manera que la misión que ellos recibieron era la perfecta, santa y justa voluntad del Padre. Cuando uno oye la voz del Señor, recibe la palabra, oye la voz del Señor, camina en la voluntad del Señor. Oír la voz del Señor es muy importante. Cuando me preguntan, Josué, ¿por qué te viniste a Chile? Me ponen una cara de... Cuando les digo, el Espíritu Santo me habló. ¿Cómo? El Espíritu Santo me habló, me dio instrucciones para el regreso a Chile. Esto hace 16 años, porque fue del 2004. Así es. Un año nos tomó el finalmente decidir volver. Pero en ese año el Señor fue confirmando por su Espíritu que era su voluntad volver a Chile. Lo cuento como un testimonio, no para ponerme por encima de ustedes, porque conocer la voluntad de Dios es crucial, es vital para que el nombre del Señor sea glorificado y para que el favor de Dios se manifieste. Es el Espíritu, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. Luego, cuando van en el viaje misionero, el Espíritu Santo les ordena no ir a Asia. Quisieron ir a Asia, dice, pero el Espíritu se lo prohibió. Sin embargo, les dice el Espíritu, por medio de una visión, vengan a Macedonia y ayúdennos. O sea, estar en el centro de la voluntad de Dios debe ser sellado en la palabra, confirmado por el Espíritu y reafirmado por las circunstancias. Normalmente nosotros nos movemos por las circunstancias y es lo más cambiante. Las circunstancias son cambiantes. Hoy día hace calor, mañana hace frío. Hoy día tenemos ganas, mañana no tenemos ganas. Hoy día tenemos fuerza, mañana no tenemos fuerza. Sin embargo, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, debe seguir el camino de la palabra, la voz del Espíritu y las circunstancias. Ahora, fíjense que el apóstol Pablo iba rumbo a Roma. El barco se hizo pedazos y llegaron a una isla que se llama Malta. Y esa isla se convirtió Publio, el gobernador de la isla. La voluntad de Dios era que esa isla toda se convirtiera a Cristo. Y para ello, las circunstancias condujeron a Pablo forzosamente en un naufragio a esa isla. De manera que él no planeó el huracán o la tormenta en el mar. Fue algo que Dios arregló para que Pablo pudiera predicar a una isla completa, se convirtiera a Cristo. De modo que, primero, debemos consagrar nuestra vida, nuestro tiempo, apartarnos para el Señor, para escuchar su voz y escuchar su palabra. Dios se va a revelar en nosotros por la palabra. Él nos va a revelar su santa y bendita voluntad. Lo último es discernir las circunstancias. Discernir las circunstancias, como les digo recién, tiene que ver con el momento que uno vive. Por ejemplo, Jesús todos los encuentros de Jesús eran planeados por el Padre. Cuando se encontró con la samaritana, en el capítulo 4 del libro de Juan, dice que él se sentó junto al pozo para beber agua.
vino la samaritana, los discípulos se maravillaron que estaba hablando con una mujer. Pero esto era una circunstancia que Dios había planeado para la salvación de Sicar, de toda una ciudad de Samaria. De modo que esos momentos que ocurren circunstanciales son parte del propósito de Dios. Ahora nosotros estamos en medio todavía de una epidemia mundial, ya es una pandemia. Nos cambiaron los planes, las circunstancias cambiaron porque Dios permitió esto para que entendamos mejor su voluntad. Por lo menos lo que respecta a mí, me ha servido este tiempo de una manera hermosa. Me ha servido este tiempo de una manera gloriosa. Muy bien. Sin embargo, el hacer la voluntad de Dios no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay crisis. Y una de las crisis principales la vivió Jesús. Cuando uno va descubriendo la voluntad de Dios, dice, oh Señor, y ahora sí. Y esto, cuando hay una crisis, Dios puede estar diciendo ya, detente, ya para. Cuando hay una crisis de salud, una crisis matrimonial, una crisis económica, una crisis espiritual, cualquier tipo de crisis, es un momento de detenerse para parar y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Cuando Pablo va camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, tiene un encuentro con Jesús forzoso. Las circunstancias lo ordenaron a una ciudad para que recibiera la vista. Pero antes de eso, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Se sometió inmediatamente a la autoridad. Cuando Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se sometió a la voluntad del Padre. Amado, la mayoría de nosotros somos tan obstinados, tan tosudos y porfiados, que Dios tiene que permitir instancias. Y es doloroso. Dios tiene que permitir. No es que las mande, lo permite para que nos humillemos. Por ejemplo, no es que Dios te mande una enfermedad. Permite que tu cuerpo se enferme para que estés parado 30 días en un hospital o que tengas un traspié y tengas que terminar en la cárcel unos días o semanas o meses para que te detengas y digas, ¿y esto por qué? Para que frenes en tu caminar y digas, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Y te des cuenta de la voluntad del Señor. Fíjense lo que dijo Jesús en su momento crítico. Dice en el libro de Mateo, capítulo 26, llegó Jesús con ellos a una ciudad que se llama Getsemaní, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí y velad entre tanto que yo oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago eran, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, fíjense cómo se está sometiendo a la voluntad del Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, presta atención a lo que dice Jesús, la segunda vez, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La crisis más profunda que tuvo Jesús es la misma crisis que tenemos nosotros. Pero el camino que él vivió, la experiencia que él vivió, la vivió diciendo, Señor, Padre mío, si no es posible, hágase tu voluntad. O sea, él quiso evitarlo, lo dice. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino como tú quieres. El someterse a la voluntad de Dios fue doloroso para él. Fue una angustia para Jesús. Para nosotros también lo es. Toda decisión para estar en el centro de la voluntad de Dios significa una aflicción en la carne. Cuando Pablo iba camino a Roma, iba a entrar a Jerusalén, unos profetas le dijeron que lo iban a atar, que lo iban a llevar preso, lo iban a intentar matar. Y así fue. Y él dijo, ¿por qué? ¿Por qué ustedes me angustian?
yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Y así fue. Lo tomaron preso y se lo llevaron cautivo a Roma. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y la iglesia dijo, si no puede desistir, si no podemos convencer al hermano Pablo que haga lo que Dios, que haga lo que nosotros queremos, que se quede con nosotros, dice, hágase la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, no siempre es agradable para la carne, pero es agradable para el Padre. Además, nuestra tarea en la tierra es cumplir los designios, los planes, los proyectos de Dios, porque es lo único que trae satisfacción en la vida. No es tener un negocio exitoso, no es tener un negocio donde ganaba mucho dinero, donde vivía muy bien. No es eso, no es tener a todos los hijos al lado y a los nietos para malcriarlos. No es eso, es cumplir el propósito de Dios. Es lo más glorioso, lo más sublime que hay. Que un ser humano limitado, imperfecto, tosudo y porfiado, que esté llamado para hacer la voluntad de Dios, es algo realmente maravilloso. Porque uno, mientras más camina con el Señor, mientras más tiempo tiene con el Señor, más se da cuenta cuán grande es el amor, cuán grande es la misericordia, cuán grande es la bondad del Señor, y que nos haya escogido. ¿Ustedes creen que yo me siento muy orgulloso? Les digo, Señor, ¿cómo se te ocurrió llamarme a mí? Pero fue una decisión de Él. Ahora, mi tarea es decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. La tarea que tú tienes es, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Es verdad, uno tiene que agonizar, tiene que sufrir. No fue fácil para nosotros dejar a los hijos en Estados Unidos y partir a Chile. Uno todavía en la universidad, el otro en la escuela, solos. Fue doloroso para la mamá especialmente. La mamá es más sensible. Fue una decisión angustiosa, pero la bendición estaba aquí en Chile. La bendición espiritual estaba en Chile, no estaba en Estados Unidos. O sea, la gloria de Jesús no está en la tierra, está en el cielo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que se buscó en toda la tierra y en el cielo a alguien que fuera digno. Ni uno se encontró. El Cordero que fue inmolado, solo él es digno de tomar el poder. Jesús recibió honor, gloria y alabanza, porque se sometió a la voluntad del Padre. Amado, para conocer la voluntad de Dios se requiere leer la Escritura, escudriñar la Escritura, se requiere rendirse y escuchar la voz del Espíritu, se requiere entender las adversidades, las circunstancias, entender que la tormenta no es para que uno se muera, sino para que sea salvo un gobernador de una isla. Una enfermedad no es para que uno muera en un hospital, para que se salven todos los que están al lado. Una situación difícil es para humillarnos y aprender a depender del Señor. Amén. Gloria a Dios. Espero que nos haya servido. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, tú conoces la condición de cada uno de los que estamos conectados en este momento. Tú sabes, Señor, que nosotros muchas veces resistimos tu voluntad perfecta. No damos tiempo, a menos que estemos en un hospital o en la cárcel, o limitados como ahora en esta pandemia, para poder dedicarnos tiempo y horas, días, a buscar tu rostro, a orar, a ayunar y a esperar en ti. Señor, sé propicio ahora, Padre Celestial, ten misericordia y revela tu perfecta, santa y justa voluntad, tu voluntad agradable y perfecta, a cada corazón que está dispuesto, a cada hijo tuyo que está dispuesto. Revela tu voluntad para que al terminar este tiempo pueda cada uno disponerse, rendirse, orar y decir, Señor, no quiero vivir haciendo mi voluntad en la tierra, quiero que se haga tu voluntad, como tú enseñaste a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida. Se haga tu voluntad, Señor. Cumple tu propósito en mí. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Porque quiero honrarte y quiero glorificarte y quiero que tu nombre sea dado a conocer para la alabanza y la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, en su pantalla hay un teléfono, hay una dirección, una página. Me ha dado mucho gusto conversar con algunos de ustedes que me han escrito, que se han conectado.
Yo no me niego, a veces la verdad estoy muy ocupado, pero unos minutitos podemos compartir lo que el Señor está haciendo en su vida. Si este mensaje ha sido de edificación y de bendición, escríbame, quiero saber de usted. Recuerde además que a pesar de todas las adversidades, todos los momentos duros que uno vive, Dios tiene un plan en cada momento. No se asuste por las circunstancias, crea la palabra, sométase al Espíritu y el Espíritu Santo revelará su voluntad para la honra y la gloria de su nombre. Dios quiere glorificarse en nosotros, para ello requiere vasos dispuestos. Seamos vasos dispuestos, renunciemos como Jesús renunció. Padre mío, si es posible pase esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Digamos como dijo Pablo, Saulo de Tarso todavía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor revelará su voluntad a su vida. Y además, no importa las circunstancias, no importa lo que esté estorbando. La Biblia dice que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Un abrazo para todos. Amén. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.